Vamos a comenzar, si gustan, haciendo una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, este tema de hoy se llama Renuévame, Señor, por dentro con espíritu firme. Ayer decíamos que, si Dios nos retirara el aliento o el espíritu con el que nos creó, dice, el hombre muere y vuelve al polvo. Sería como una realidad triste, porque nos quedaríamos así, en esa sensación de derrota, de pérdida. Pero también decíamos cómo Dios promete la redención a todos sus hijos a través de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a tomar un texto de la carta de San Pablo a los Romanos, y aunque es un poquito extenso, pero de todos modos nos va a servir para esta reflexión. Dice San Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Y dice el Señor: las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Palabra de Dios. Bueno, pues es demasiado claro, aunque lo repite y lo repite como para remarcarlo, pero para nosotros debe quedar muy claro eso. Nosotros fuimos creados con esa vocación de trascendencia para llegar a la presencia de Dios, puros, inmaculados, santos, como nos creó. Y es que Dios, que es infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, Dios se hace cercano al hombre, lo llama y le ayuda a buscarlo, a conocerlo y amarlo con todas sus fuerzas. Invita a todos los hombres que el pecado había dispersado, los invita a la unidad en su familia, en la iglesia, en la sociedad. Y para lograr todo eso, dice: llegada la plenitud de los tiempos,
Dios envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Cristo y por Cristo llama a todos los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por lo tanto herederos de una vida bienaventurada. Para que esta llamada pueda resonar en toda la tierra, Cristo necesita enviar primero a los apóstoles, los que había elegido, como dice ahí San Juan, para que estuvieran con él, y luego para enviarlos a predicar, y les da el mandato de anunciarlo en todos los pueblos. Les dice: vayan pues y hagan discípulas a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy todos los días, que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, cuando los apóstoles fueron fortalecidos con la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos, dice, salieron y comenzaron a predicar. Antes de la llegada del Espíritu Santo, los apóstoles estaban encerrados con miedo, porque pues ya habían visto lo que le pasaba al que se quería salir del huacal, ¿verdad? Y lo vieron en la persona de Cristo el Señor, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías. Le tocó ese castigo, pero ahí es precisamente donde está la liberación de todo el pueblo. Entonces, así como para tener claridad de esto que dice la palabra de Dios, nosotros que fuimos bautizados y que hemos sido rescatados a través de los sacramentos, tenemos también el alimento continuo, que es la Sagrada Eucaristía, es decir, el cuerpo y la sangre del Señor, para que nuestra vida sea una continua alabanza a Dios a través también de nuestro espíritu. Y eso es lo que de alguna manera seguimos viviendo. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia no detiene ni su predicación, ni detiene la celebración de los sacramentos. Ustedes han visto en los tiempos de persecución, por ejemplo, la Iglesia a lo mejor no puede celebrar abiertamente, pero la Iglesia sigue celebrando en las casas, o como las primeras persecuciones, en las catacumbas, por ahí encerrados, sigue celebrando y sigue facilitándole a todas las personas el acceso a Dios nuestro Señor. Por eso dice también ahí en los Hechos de los Apóstoles, dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Eso se lo dijo el Señor ya después de la resurrección. ¿Se acuerdan que le dijo a María Magdalena eso, verdad? Diles que vayan a Galilea, allá los veré, pero van a recibir la fuerza del Espíritu Santo para que actúen según lo que corresponde a su propia naturaleza. Dice San Pablo: a lo mejor por la fuerza de su naturaleza humana, ustedes no podrían llegar a la perfección, pero no se desesperen. Van a recibir la fuerza de lo alto, la misma que se les entregó el día de la creación, para que ustedes logren cumplir todo lo que les corresponde. Y eso yo creo que es una virtud grandísima que tenemos cada uno de los bautizados, y pues que ya nos capacitó o nos amplió el horizonte para que logremos nuestro cometido. Ahora, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? Es una promesa que Dios nos hace, pero también es una realidad que ya nosotros hemos recibido. Pienso que la mayor parte de ustedes ya está confirmado, ¿no? Recibieron el bautismo y recibieron la confirmación. ¿Para qué es la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros?
¿Para qué nos dio Dios el Espíritu Santo? Para empezar con eso, para que seamos sus testigos, para que podamos dirigir nuestra oración al Padre Celestial. ¿Para qué más? Digo, para que compartamos toda la verdad, la palabra que nos ha dado, que la podamos compartir. Para la santificación, porque el Espíritu Santo es una fuerza santificadora. La misión de Cristo fue la redención del género humano. La misión del Espíritu Santo es santificar a todo el pueblo de Dios y sostener en su gracia a todo el pueblo también. O sea, santificarnos, pero sostenernos en el estado de gracia. Esa es la fuerza del Espíritu. ¿Para qué más? ¿Perdonar? Para que podamos perdonar y perdonarnos. Bueno, perdonarnos y no perdonar. Porque a veces es más difícil que se perdone uno mismo. No sé si se han fijado. Podemos perdonar a otros, pero a veces perdonarse uno mismo es difícil. Como que no se anima uno a dar ese paso. Y pues, bueno, yo lo he visto muchas veces en personas que se acercan a confesar y dicen: mire, padre, este pecado yo ya lo he confesado varias veces, pero pues no logro como quitármelo. Y ya sacan una historia que era por allá de cuando las víboras andaban paradas todavía. Es un pecado antiquísimo, confesado muchas veces, pero no logra perdonarse uno mismo. Y fíjense que yo me he dado cuenta que muchos de esos pecados que les gusta presumirle a todos los sacerdotes que vengan, pues yo pienso que es para presumir, ¿verdad? Porque si ya está confesado, ya está perdonado, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí la creen o no la creen? Sí. Entonces, ¿para qué estarlo platique y platique y platique a cuanto padrecito nuevo venga? Pues para presumir, yo creo. No, es que es un dolor interno que no logra uno sacudirse en ocasiones. Y muchas veces ese tipo de pecados ni siquiera son suyos. Fueron víctimas de un pecado, pero les sigue doliendo y doliendo y doliendo y doliendo, y no se lo logran quitar de ahí, ni de la cabeza ni del corazón. ¿Por qué? Porque no nos perdonamos. Entonces, sí, el Espíritu Santo es para perdonarnos a nosotros mismos y entonces poder perdonar a los demás. Sí, para que podamos comprender todo lo que nos enseñó Cristo, porque Cristo nos dijo muchas cosas, pero muchas de esas palabras no las comprendimos, ¿verdad que no? Y el Espíritu Santo viene para recordar, pero sobre todo para ayudarnos a comprender todo lo que ya se nos había anunciado. Ahora, dice también en la carta a los Hebreos, dice: el Espíritu Santo nos guiará y nos enseñará la obediencia a la palabra de Dios en nuestros padecimientos, y así seremos perfeccionados, tal como Cristo es perfecto. ¿Por qué? Porque entre más nos purifiquemos de las faltas, más nos iremos acercando a Dios nuestro Señor. Y cuando más nos acerquemos a Cristo, más nos vamos a acercar también entre nosotros. Yo un día leí en la vida de San Antonio del Desierto, escrita por San Atanasio. Él hace como una especie de diagrama, y pues lo pudiéramos hacer así de manera escenificada, pero no lo vamos a hacer. Más ustedes imagínense, ponemos a Cristo en el centro, Él siempre es el centro, pero bueno, ahorita se pone acá en un ladito nomás Cristo está en el centro. Entonces pongan 8 personas así en el norte, en el sur, bueno, aunque el norte esté para allá, pero vamos a poner que este es el norte, ¿verdad? El norte, el sur,
¿Y para dónde queda si acá está el norte y acá está el sur, para dónde queda el oriente? Pues para este lado. Y de este lado queda el poniente. Pero agréguenle los otros medios puntos, donde está el noreste, y luego el sureste, y luego el suroeste, y el noroeste. Pongan más o menos 8 personas aquí, como en el frente, así en los lados de la cruz, y en las esquinas también. Y decía San Antonio, dice que si Cristo está en el centro y las personas que tenemos aquí están pegadas a Cristo, ¿qué tan lejos van a estar una de otra persona? Si están todos pegados aquí a la mesa, ¿qué tan lejos van a estar entre ellos? Si hay uno aquí y otro 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 aquí, ¿qué tanta distancia hay entre cada uno de los que están aquí? Pues es mínima, a veces están hasta pegando, ¿verdad? Digo, si están así como de mi vuelo, pues todos están chocando, parecen bolas de billar, así nomás, ven, así. Pero que caminen 2 pasos hacia atrás cada uno, ¿qué tan separados van a estar? Si están separados 2 pasos de Cristo, ¿cuántos pasos van a estar entre ellos? Como es en diagonal, son más pasos, ¿verdad que sí? Y si se separan 5 pasos de Cristo, van a estar mucho más separados de los hermanos. Y si se separan 50 pasos hacen muchos pasos entre ellos. Por eso decía él, entre más cerca estamos de Dios, más cerca estamos de nuestros hermanos. Y entre más lejos estamos de Dios, más lejos también estamos de nuestros hermanos. Y si no me la creen, hagan ustedes el experimento así en esto, porque en la vida real ya lo saben, ¿o no? Sí. Si nos vamos alejando de Él, también nuestra familia o nuestro trabajo o lo que sea empieza como a distanciarse. Y a veces es necesario que volvamos todos a las cosas de Dios para podernos acercar un poquito. Que bueno sería que todo el mundo se acercara al mismo tiempo, pero no se puede, ¿verdad que no? Hay veces que se necesita que en una familia se empiece a acercar una persona y poco a poco logrará ir dando testimonio a los demás y a lo mejor en algún momento los logra acercar a todos, pero no es la cosa más fácil, porque los que comienzan a venir o empiezan a acercarse más a Dios, ¿qué les sucede con sus propios familiares? ¿Verdad que no les aplauden? ¡Ah, qué bueno que estás yendo! ¿Qué les dicen? ¿Y para qué te sirve andar tanto ahí si no se te nota? Bueno, pues yo lo único que digo, si viniendo nos portamos como nos portamos, ahora imagínense no viniendo, sabrá Dios cómo fuéramos, ¿no? Entonces, pues de algo ha de servir. Si no se nos nota todavía, algún día se nos notará. Porque claro que nosotros lo sabemos y lo estamos haciendo de todo corazón, pero también la persona que trata de hacer bien las cosas de Dios se vuelve una incomodidad para los que no las hacen. ¿Se acuerdan que una vez dijo Cristo? Yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la guerra. Y en una familia de 4 que haya van a estar 2 contra 2 y bueno, sí. Y si son 5, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Porque la presencia de la voluntad de Dios en una persona molesta a los que no la quieren seguir. Y hasta le decían una vez a Jeremías, el profeta, dice, tu sola presencia es un insulto para nosotros. Lárgate de aquí, vete a predicar por allá a otro lado, no me acuerdo dónde le dijeron, pero tampoco le dijeron tan feo. Le dijeron, vete a predicar a otro lado, lárgate de aquí, profeta de mal agüero, ¿verdad? Del terror, aléjate de nosotros. Pero así tu sola presencia nos incomoda, nos molesta, porque no nos deja hacer las cosas que hacíamos con toda la naturalidad. Y sí, cuando una persona comienza a acercarse más a Dios,
Los demás luego lo empiezan a como incomodarse. Ahí viene ya el santucho ¿verdad? Así como que algunos les dirán, o alguna persona a lo mejor le dicen, pues ya te llevaré tu cama ya al templo, ya nomás te la quieres pasar allá, porque eso les dicen, ¿verdad? En algunas ocasiones, ya mejor vete para allá, vete a vivir ahí con el Padre. Pero es un proceso, y a la larga todo eso va a tener frutos. A lo mejor no lo podemos conseguir de la noche a la mañana, es más, a lo mejor nosotros ni siquiera veremos los frutos, pero lo que se va sembrando de manera correcta producirá sus frutos tarde o temprano. Dice también la Escritura, dice que cuando se predica la palabra de Dios es como la lluvia, aquella que cae menuda sobre la tierra, dice, y no va a regresar al cielo el agua hasta no haber cumplido con su cometido, que era empapar la tierra, hacerla producir, y ya cuando logra todo eso, por la evaporación, subirá nuevamente ¿dónde están las nubes? Pues en la atmósfera, ¿verdad? No es más arriba de la atmósfera. Pues ahí donde se forman las nubes, pues, según el tipo de nube. Yo un día creía conocer todos los nombres de las nubes y después me di cuenta que no. A mí me habían enseñado que eran 4 tipos de nube, 4 formaciones, pero después me dijeron que no. Bueno, así es la vida del discípulo: siembra, ofrece, y tarde o temprano esa misma enseñanza o ese testimonio producirá fruto en las personas que lo estén recibiendo. Vuelvo a decir, no nos desesperemos pensando que es inmediatamente, que en cuando nosotros prediquemos algo bueno, inmediatamente los demás lo van a captar y ya va a haber felicidad absoluta. No, entre más quieran acercarse a Dios, seguramente las pruebas o las dificultades serán también más profundas. Alguien dice, si en tu vida nunca te has topado de frente al demonio, nunca te ha molestado las tentaciones de él, no has percibido como tentaciones gravísimas, eso quiere decir que vas caminando en el mismo sentido que el demonio. Si el demonio nunca te pone pruebas terribles que te quiera tumbar, es que vas en el mismo sentido que él. Pero si tú vienes caminando hacia Dios, el demonio se te va a aventar para no dejarte llegar, porque eso es lo que él pretende: sacudir a cada persona y desviarla del buen deseo para que no se logren acercar a Dios. Entonces es como para que nos echemos una tanteada. Si no hemos sentido nunca ese impacto violento del pecado en contra de nosotros que nos quiere hacer sucumbir, quiere decir que por ahí en esas andamos, con toda tranquilidad del mundo. No, el demonio a mí nunca me ha hecho nada. Pues se me hace que van de la mano, son compas de a tiro y van como en ese mismo sentido. Por eso nosotros necesitamos toda la fuerza que viene de Dios para alcanzar la gracia y tener la santidad, y una vez que Dios nos conceda la santidad, la podamos mantener. Ahora, ¿cómo hace el Espíritu Santo para ofrecernos toda esa gracia, para rescatarnos a nosotros de una vida de indiferencia o a veces hasta de rechazo a las cosas de Dios? ¿Cómo le hace el Espíritu Santo? Bueno, es que su acción no es algo que nosotros no podamos percibir. Las acciones del Espíritu Santo en nosotros son muy claras y actúa, por un lado, como que nos empuja y por otro lado nos estira. Hagan cuenta que nosotros estamos aquí en el centro, el Espíritu Santo nos cubre y Él quiere que vayamos hacia Cristo. Entonces, desde Cristo nos avienta una especie de lazo y ahí nos va jalando para que caminemos hacia allá, pero aparte Él viene atrás y nos viene empujando para que sea un poquito más fácil ese caminar. Y ustedes saben muy bien cuáles son esos regalos que Él nos da, o esas acciones que constantemente va
ofreciendo para que tengamos nosotros la salvación. Pudiéramos decir que son dos grupos de virtudes. Uno se llaman dones del Espíritu Santo, son los que nos empujan, y otros se llaman frutos del Espíritu Santo, porque ya están en Cristo, los podemos ver en Él, y esos de alguna manera nos hacen caminar también hacia adelante. Los frutos son los que nos estiran hacia allá, y los dones son los que nos van empujando. Pudiéramos entender que los dones del Espíritu Santo son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos, tanto para la edificación de la iglesia como para mantener la vida de santidad. Perdón, los frutos, esos son los frutos. Y los dones del Espíritu Santo son capacidades que habilita el Espíritu Santo para que logremos avanzar en nuestra propia realidad. Y son, bueno, ustedes se lo saben muy bien. A ver, échense, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo, por favor? No, los dones, perdón. A ver, otra vez, perdón. Los dones del Espíritu Santo son... Y fortaleza faltaba, ¿verdad? El profeta Isaías tiene una visión muy bonita sobre los dones del Espíritu Santo y dice que son las virtudes que acompañarán al Mesías. Él va a tener esas virtudes en grado máximo. Y otra vez vuelve a poner más o menos como si fueran los puntos cardinales. Y fíjense, él los ordena así. Dice, en la parte izquierda, como del oriente, voltéenme a mí para como si estuviera volteado para allá, pero de la parte izquierda, el Mesías va a tener ciencia e inteligencia, o entendimiento, es lo mismo. La ciencia es la capacidad de conocer todas las cosas que existen. Esa es la ciencia, es el más básico de todos los conocimientos, la ciencia. Y muchos que se estudian un librillo, que se creen científicos, ya se creen por encima de Dios. El conocimiento más simple es la ciencia, porque está basada en lo que perciben los sentidos, ¿verdad que sí? El método científico tiene como principal, como origen, la observación, ¿o no? Sí. Entonces, la ciencia es eso, es el conocimiento de todo lo que existe. Y viene por la parte izquierda, que es el lóbulo izquierdo del cerebro, de donde se da el conocimiento. Ahí es donde está la memoria, es donde está el entendimiento y donde de alguna manera está la voluntad. En la parte derecha está toda la motricidad. Pero bueno, del lado izquierdo, vuelvo a decir, está la ciencia y la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad humana de comprender para qué sirve cada una de las cosas que hemos conocido. Esa es la inteligencia humana o el entendimiento humano, es para entender el porqué de cada una de esas cosas, para qué sirve. Y luego de la parte del sur, de la parte de la tierra, nos viene otras dos virtudes de estas, o dones del Espíritu Santo, son la sabiduría y el temor del Señor. Porque ya conocimos todo lo que existe, ya sabemos para qué sirve. La sabiduría es poner a Dios presente en todos los momentos de nuestra vida y saber que todo viene de Él, que todo es un regalo suyo. Esa es la sabiduría. Por eso hay muchas personas que son muy inteligentes, pero puede que no tengan sabiduría. ¿De qué les sirve tanta inteligencia si a veces no saben ni vivir? A veces no saben convivir con las demás personas. ¿No se han fijado en muchos de los genios que nos pintan? Pues son gente loca, gente huraña, no quieren contactarse con los demás. ¿Por qué? Porque les da miedo. Decía
un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, decía que a él no le gustaba salir a la calle porque le daba miedo, porque la gente iba a conocer muchas cosas de él. Dice, y al final, de tantas personas que me conocen, todos ellos van a saber más de mí que yo mismo, porque soy un ser para mí, pero también soy un ser para los otros. Entonces, ¿cómo voy a recuperar todo ese conocimiento que las personas tienen de mí si cuando me ponga a platicar con ellos, en lugar de que ellos me entreguen todo el conocimiento que tienen sobre mí, me van a robar más? Y se encerró y no quiso salir, y tiene un libro que se llama La náusea, y él murió, pues sí, así como loco, como deprimido, encerrado completamente. Entonces, a veces le pasa mucho eso a las personas que se meten nada más en la parte de la ciencia, pero no logran tener ni la inteligencia para saber el porqué de cada una de esas cosas, y menos llegan a la sabiduría, que es poner a Dios presente en medio de todo. Pero luego viene otro momento más importante de conocimiento. El primero, decía, era la ciencia, luego el entendimiento, luego la sabiduría y luego el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? A ver, platíquenmelo, por favor. ¿Qué es el temor del Señor? O sea, ¿es como miedo a ofenderlo? ¿Qué es el temor del Señor? O sea, que nos condenemos por nuestras faltas. No. ¿Pero por miedo al castigo? No. El temor del Señor. Bueno, a ver, búsquenlo ahí en su teléfono, a ver qué dice. Según el catecismo, ¿no traen su catecismo por ahí? Déjense los platico ya para que lo buscan, ahí luego lo buscan. Pero el temor del Señor no es miedo reverencial, no es temor de ofenderlo a Él porque nos va a castigar, sino es una disposición interior de amar a Dios sobre todas las cosas porque Él es bueno. ¿Se acuerdan de aquella poesía de Santa Teresa? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, mueves, nunca me sale, muevesme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Bueno, ya que acabaron todo ese, tú me mueves, Señor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, te quisiera, y aunque no hubiera infierno, te temiera. ¿Verdad? Bueno, primero va lo del infierno, que aunque no hubiera infierno, te temiera, y aunque no hubiera cielo, yo te amara. Entonces, el temor del Señor es un amor profundo a Él. No es ni siquiera miedo de ofenderlo, porque el amor no ofende, el amor une. Entonces, es el amor a Dios. El temor del Señor es el amor absoluto a Él, sabiendo que todo lo que Él nos promete se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, quítenle esa acepción del miedo, de ofenderlo, porque no es ni siquiera miedo, no, es amor. El temor del Señor es ese respeto, porque sí es la palabra, es el respeto y sobre todo la glorificación a Él, porque sabemos que Él es Dios, nada más. No tiene ninguna otra carga negativa, diciendo, no, es que si yo no hago las cosas que Dios me promete, me va a condenar. No. Entonces, si se fijan, en la parte izquierda del ser humano está la ciencia y la inteligencia, pero los pies bien plantados en el suelo me dan la sabiduría, o sea,
conocimiento de que Dios está en medio de mi vida y me dan un amor absoluto hacia Él, esa es la persona que está bien plantada en el suelo. Saber lo que vale, saber lo que es. Me acuerdo el señor obispo Chavitos, claro, él con toda su finura para hablar, él decía: cada uno debe tener el justiprecio de sí mismo. El justo precio de sí mismo. ¿Qué valgo yo? ¿Quién soy yo? Yo nada más soy esto, ni creernos ni de más ni de menos. El justo precio. Bueno, él decía el justiprecio porque lo latinizaba pues un poquito. Pero si cada persona entendiera lo que vale, no tiene que andar mendigándole nada a nadie más, ¿verdad que no? Se presenta tal cual es, y si así me quieren, muy bien. Y como dijo la cancioncilla esa que promocionaban mucho hace poco, y si no me quieres, ni modo. Bueno, algo así. ¿Por qué? Porque esta es mi persona. Yo no voy a fingir absolutamente nada para tratar de quedar bien con otros. El que quiere quedar bien, siempre queda mal, ¿o no? Hasta hay un dicho también sobre pues dice, eso saca uno por andar de acomedido. Es más o menos la misma. Yo me acomido, pero por granjear de alguna manera, pero eso es querer darle gusto a las demás personas. Díganme, en este mundo, ¿quién le ha podido dar gusto a los demás? ¿Quién? ¿Cristo le dio gusto a la gente? Él es perfecto, Él es el Hijo de Dios. ¿Le pudo dar gusto a toda la gente? No, ni siquiera a sus propios apóstoles, ni a los discípulos. Ya después de su muerte, ya se andaban rajando, cada quien para su lado, ya vámonos para la casa. Estuvo muy chido sí, la experiencia estuvo bonita y todo, pero pues ya se acabó, ya lo mataron y se acabó. Vamos a seguirle a ver si sale otro más adelantito. No, ya iban para su casa, ¿verdad? Por miedo o por desilusión, ni era tan cierto. Parecía que era la gran cosa y no, al último ni salió nada. Entonces, tenemos la ciencia, la inteligencia, la sabiduría, el temor del Señor, pero para llevar a la práctica todo eso, del lado derecho, por eso Isaías lo manejaba así, del lado derecho de donde se carga la espada, el Mesías va a tener consejo y fortaleza, porque las decisiones se toman con el conocimiento, pero se realizan a través de la parte derecha del cerebro. Ese es el que nos mueve a actuar. Por eso de la parte derecha le va a venir al Mesías toda la fortaleza y el consejo, pero no es consejo con S, es consejo con C. Ahora sí, búsquele ahí en su teléfono, busquen qué es la palabra consejo con C, por favor. ¿Qué dice? No es con C. ¿Cómo otra vez? Fíjense, es un grupo de personas o una corporación integrado por un intendente y varios concejales. Ordinariamente la palabra consejo con C es el consejo de guerra. El Mesías va a tener su consejo no para que le digan a él cómo hacer las cosas, sino para que lo acompañen a realizarlas. ¿Ustedes creen que Cristo eligió a los apóstoles
para que le dijeran cómo debía hacer las cosas? ¿Los pidió para pedir consejo con ese persona que ayuda a tomar decisiones? El consejo con ese es un grupo de personas que ayudan en las decisiones, pero una corporación va a ejecutar las órdenes del intendente. Ellos son como los, ¿cómo se les llama? Como los generales, pues. Está el comandante general y luego tiene su grupo de concejales que son los que van a poner en práctica todo lo que él va a decir. Entonces Cristo en la mano derecha tiene su grupo que son los apóstoles, pero además tiene la fortaleza para hacer aquello que le ha pedido el Padre. Y aunque en el momento mero bueno se le quiso le dijo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, dijo: no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tiene la fortaleza y va a realizar aquello que le fue encomendado, pero además ya formó un grupo que van a ser los ejecutores de esas órdenes, porque él sabe que él va a realizar la obra máxima de la redención, pero luego va a dejar ese grupo para que lleve a la práctica todo lo que él comenzó. ¿Sí se acuerdan para qué llamó a los apóstoles? Lo que dice San Juan: para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, no para que le dijeran: oye, Pedro, ¿sabes que traigo un problema? No sé cómo hacerle con... No, él no le andaba pidiendo consejo a nadie con ese. Él tenía su grupo que iban a ser sus lugartenientes, pues eran los que iban a actuar en su nombre. Por eso los eligió, sin importarle que fueran miedosos o que fueran chismosos o que fueran rajones como Pedro, porque Pedro era muy entrón, pero a la hora de la hora era bien sacatón, era como dicen, tiene entradas de caballo bueno, pero salidas de matalote, ¿verdad? O sea, se ve muy, a la hora de la, no, señor, a ti no te va a pasar nada, pues aquí estoy yo para defenderte. Fue el primero que corrió. Y bueno, ya sé que falta ahí la piedad. La piedad es nada más una reduplicación del temor del Señor. Como nosotros amamos a Dios de tal manera, hagan de cuenta como Santa Teresa, el amor nos lleva a que nos comuniquemos con Él, que le digamos cosas muy bonitas. Y la oración es eso, es hablarle al amado, pero de una forma tan profunda. Casi no hay niños, ¿verdad? Bueno, es que yo un día estaba, aunque yo nomás estoy en la loquera, yo nomás estoy ideando mensadas. Y un día me quedé viendo muchas oraciones de los místicos, así parecido como San Juan de la Cruz o Santa Teresa o de muchos de los grandes místicos. Y ¿saben qué se me figura la oración de ellos? Como es un amor tan sublime del que le hablan a Dios, por eso es el temor del Señor, pero convertido en piedad, esa unión tan pura. La oración del misticismo es como erotismo. Señor, penétrame con tu espíritu, llena mi alma, abrázame, que arda en deseos de ti. Es pura calentura, pero espiritual. O sea, imagínense, es tan hondo, es algo tan profundo que ya no quiere, la persona que llega a amar a Dios de esa manera, ya no quiere estar lejos de Él. Y así como alguien que anda muy acaramelado, bueno, usan palabras más feas para decir, cuando andan ahí pegados que no se quieren separar del novio, del esposo, lo que sea, andan ahí todos, es eso. El misticismo es esa profundidad de unión con Dios de la que no nos queremos hacer a un lado. Bueno, los místicos. Si ustedes han llegado a ese nivel de oración, de comunicación con Dios, miren, los felicito. Yo apenas alcanzo a rezar el santo. O sea, batallo, porque soy frío, porque soy seco. Pero sí es bonito cuando una persona logra tener ese momento de intimidad tan profunda con Dios, debe ser algo maravilloso. Y esa es la piedad, es como la parte tierna del temor del Señor o del amor que le tenemos a Él para vivir en Él y para manifestar
en cada una de nuestras acciones todo lo que Dios hace para bien de cada uno de ustedes. Ahora están muy aburridos, porque ¿qué les pasó? ¿Está muy aburrida esta cosa? ¿O yo soy el que estoy aburrido? Están durmiendo, ahora sí, ya me los caché. Está muy pesado esto, ¿verdad? Es el espíritu. El alma es el cerebro. No, el alma se muere. Seguramente cuando el ser humano se muere, el alma también desaparece. Porque lo que Dios nos da es el espíritu. El alma es el pensamiento. Sí, Él da. Pero nosotros tenemos, además de alma, tenemos el espíritu. Es que los griegos nos enseñaron eso, que tenemos cuerpo y alma, pero decían, hay un alma espiritual y hay un alma racional. Entonces, porque está hablando del alma espiritual. O sea, los griegos, aunque decían nomás cuerpo y alma, pero partieron el alma en dos, alma espiritual y alma racional. Pero los orientales lo dicen mejor, es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el alma es lo racional y el espíritu es la conexión directa con Dios, es el soplo. Es cuando Él nos hizo, por eso decimos, afiánzanos, Señor. Bueno, ¿cómo se llama el tema de ahorita? Ya hasta se me olvidó. ¿Mande? Sí, ahí cuando Dios inspiró, ¿verdad? Cuando sopló en la nariz del hombre y le dio ese hálito, pero por eso decimos, renuévame por dentro, Señor, con espíritu firme. Entonces, una persona puede tener mucho razonamiento, pero puede que no tenga espíritu. Y es que en latín ellos sí distinguían, el cuerpo, pues es el cuerpo, igual se dice corpus, el alma racional se dice ánima y el alma espiritual se dice animus. Y fíjense cómo nosotros a veces sin saber el significado de eso, lo aplicamos muy bien. Cuando ven que una persona anda decaída y que anda así, se arriman y le palman la espalda y ¿qué le dicen? Ánimo, ¿verdad? Ánimo, y hasta la chocan con ánimo. Sí, o sea, pero es eso, es porque el alma es algo racional, es el cerebro, pues son los procesos mentales que tiene el ser humano, es su conocimiento. Pero el espíritu es el amor. Entonces, por eso el espíritu sí se pone como en el corazón, pero el espíritu está en toda la parte de los intestinos. Junten ahí con el corazón, junten hígado, tripas y todo, ese es el espíritu. ¿Verdad? Porque se fijan que ese comportamiento visceral, cuando una persona es muy visceral, es cuando ama completamente, cuando se decide y se avienta a lo que sea y toma decisiones, pero por el espíritu, por los deseos más profundos. A veces ni siquiera toma en cuenta la razón, por más que le digan, mira, es que no te va a convenir esa, pero me vale, yo me dejo ir. ¿Por qué? Porque actúa con todo el espíritu, con todo lo de adentro. Y fíjense las reacciones de una persona, por ejemplo, cuando le dan una noticia mala o cuando ve un accidente o lo que sea. ¿Qué sucede en la persona? Cuando vemos algo o nos dicen algo muy fuerte, ¿qué sucede en la persona? Por decir, yo veo un accidente y ¿qué sucede? Hasta le hago así, ¿no? Así, se hace así. Y a muchos, después de tener esa reacción, ¿por qué? Porque fue algo que se movió tan adentro y hasta después empiezan a pensar y dicen, híjole, si no me hubiera quitado, híjole, si sabe qué, porque el cuerpo reaccionó más rápido que lo que reacciona el cerebro. Y una vez me corté, aquí así, no sé si alcance a ver, pero aquí me rebanó una puerta, porque se me cerró, era una puerta de vidrio y hizo un aironazo y se me cerró y yo brinqué. De eso sí me acuerdo que hice el impulso de brincar,
pero nunca me di cuenta la reacción de mi mano tonta, me protegió así. O sea, yo brinqué, pero la mano se hizo para allá y hasta giré la cara, me cortó aquí, me cortó acá y salió un vidrio y me rebanó por aquí así cerca del ojo. Pero yo ya había girado, si me quedo de frente de seguro me da en la pura cara el vidrio ese, porque venía el portazón. Si no hubiera levantado la mano, yo cuando me di cuenta estaba casi 1 metro de separado de la puerta, no me había pasado absolutamente nada. No sabe, a lo mejor algún vidrio que se hubiera desprendido, pero en realidad lo que me hizo daño fue la reacción del cuerpo. La mente ni siquiera cuenta se dio, y hasta que reaccioné dije, ¿qué pasó? Y ya empecé a ver el chorreadero de sangre, dije, no, pues ahora sí ya. Ahí sí viene ya una reacción de la mente, pero es posterior a la reacción del cuerpo. Entonces, esto que hemos recibido de Dios, del Espíritu, pues que son los dones, son las capacidades que tenemos para caminar hacia Dios. Vuelvo a decir, ciencia e inteligencia. Por eso, entre más conozcan, entre más profundicemos cada uno en el conocimiento de las cosas y en tratar de entender el porqué de esas cosas, entre más veamos presente a Dios en medio de nuestra vida y lo amemos con todo el corazón, nos decidamos a hacer las cosas bien y pidamos ayuda a algunas personas, vamos a tener la fuerza del Espíritu con nosotros. Miren, yo a veces les digo, personas que se alejaron de la Sagrada Eucaristía, dejaron de venir a misa durante mucho tiempo, pero tienen ahora la intención de venir, ¿cómo le deben hacer para no volver a fallar? ¿Qué deberían de hacer esas personas? Ya entendieron el porqué, ya saben que Dios está ahí, que los ama y ellos lo aman, ya se decidieron y tienen toda la fortaleza, pero mucha gente no cumple los buenos propósitos. ¿Saben por qué? Porque no piden ayuda. ¿Qué debe hacer una persona que se alejó para regresar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, pues ya se acercó con el sacerdote, pero para cumplir con esa obligación cristiana, ¿qué debe hacer? ¿Mande? Ya se le dio el día de su confirmación, ya lo tiene. ¿Qué debe hacer? ¿Y qué tanto le va a servir eso? No, ya la tiene, porque por eso se acercó. ¿Qué es lo que debe hacer? Ya se la dio, la fortaleza ya la tiene. Unirse a una comunidad, o meterse a un coro, o participar, decir, no, yo me comprometo a juntar la limosna, o yo voy a ayudar con una lectura, o me voy a juntar con mi comadre que es de esas santurronas de todo el tiempo, rodilla ensangrentada y todo eso. Entonces, comadre, pase por mí, no se agacha. Yo sé que usted va todos los domingos a misa, pase por mí. Cuando una persona quiere dedicarse a hacer ejercicio en enero, porque la mayor parte tiene el buen deseo en enero, tiene que juntarse con alguien de esos fitness que andan todo el tiempo con sus chorcillos, sus licrillas y es bien emocionados. Júntese con una persona de esas. Si se junta con uno igual pues sí, nomás van a aguantar 3 días y el 4º día van a caer a las gordas y ya se les va a olvidar. Mejor, en lugar de caminar ahora, mejor vamos a echarnos un jugo de esos verdes allá. Empiezan con el jugo y acaban con unas gordas de chicharrón. ¿Mande? O se duerme todo el día, ¿verdad? Pero el asunto, cuando yo quiera, es buscar el consejo. Otra vez, no los buenos deseos, no, una persona que me impulse o que me ayude a hacer lo que me corresponde. Por eso el Mesías siempre lleva a buen término lo que se propone, porque él formó su grupo, su equipo, que le hizo hacer las cosas de manera, que lo sigue haciendo. Porque sigue entre nosotros, sigue presente Pedro, Juan, Santiago, todos ellos en la persona de los obispos, ¿verdad que sí? Ellos son los apóstoles de este tiempo y siguen actuando en la persona de Cristo. Y ese es
para que una persona logre un buen propósito, necesita rodearse de personas que lo empujen, que lo lleven allá, porque si no, se va a quedar solamente en un buen deseo. Ya conoció, ya entendió, ya descubrió la presencia de Dios, lo ama con todo el corazón, ya se decidió, pero si no se mueve si no pone, ¿cómo se llama? Sí, para poner en práctica se necesita un equipo. De lo contrario, no lo vamos a poder conseguir. Miren, por decir, en los deportes, a mí me tocó ver cuando estaba empezando, yo fui muy aficionado al básquetbol, era muy basquetbolista, y yo veía, estaba empezando casi en ese tiempo, Michael Jordan era pues un jugador excepcional, pero nomás las quería meter él solo, y no ganaba campeonatos porque todo lo quería hacer él. Y a mí me impactaba su forma de jugar, o sea, pero ¿por qué no gana? Porque todo lo quería hacer él. Hasta que llegó un entrenador diferente y empezó, le dijo, la bola no va a ir hacia ti. No todo está sobre ti, es el equipo. Hasta que llegó ese entrenador y empezó a poner un sistema de juego de todo el equipo, ese mismo jugador que era tan bueno, hizo que se levantaran todos y crecieron. Hagan de cuenta que todos tenían, pues daban como hasta el 50%, pues llegaron a dar 70 u 80% casi todos, y fueron campeones varias veces. Pero porque él entendió que no debería de hacer todo él. Aún así metió un montonal de puntos, pero dejó de ser individualista y se convirtió en jefe de un equipo, y todo el equipo le ayudó a hacer las cosas que le correspondían. Entonces, sí es importante que una persona tenga la buena intención, pero para llevar a buen término esas intenciones conviene que también tenga un equipo que lo respalde. ¿Estamos? ¿Sí se la creen o no se la creen? Bueno, y ya por si fuera poco, y al cabo con eso se acaba, los frutos del Espíritu Santo, que son ideales cristianos ya cumplidos, cuando nosotros los empezamos a ver que se ponen en práctica en nuestra vida, por eso les digo que es como un estirón que nos da desde allá, porque eso nos motiva. Los dones no son tan prácticos, son facultades, son cualidades. Todos los dones son cualidades. En cambio, los frutos son vivencias. Ustedes ya se lo saben, son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Son prácticas. Eso sí es algo muy práctico. Cuando nosotros vemos que logramos avanzar en caridad, nos hace sentir bien, ¿o no? Sí, porque son ideales cristianos que conforme se van cumpliendo, más nos acercan a Dios. Si empezamos a experimentar un gozo espiritual que no habíamos tenido anteriormente, que nos sentíamos apachurrados, tristes, desconsolados, pero no, ahora tenemos como el gozo espiritual, eso nos alegra, y donde lo experimentamos, ahí queremos andar porque eso nos dio todo. Nos dio de eso. ¿O no les ha pasado así? Bueno, ¿si han llegado a sentir gozo espiritual o no? Muchas veces. ¿Dónde? No me digan, pero pues se siente en el corazón. Pero ordinariamente con las personas que nos despiertan ese deseo de amar a Dios, ya no nos queremos separar tanto de esa persona. Y una persona que nos produce tristeza, desesperación, angustia, pues casi no la queremos ver. No queremos porque no nos gusta. Nos hace sufrir, y cuando la vemos decimos, ni modo, pues ya estoy aquí. Por eso tenemos cualidades o facultades que son los dones del Espíritu Santo, pero además tenemos muchas experiencias o muchas vivencias
que entre más las tengamos, más despertarán el deseo de la santidad. Si no me la creen, pónganse a hacer todo eso: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Y entre más lo vivan, más deseo tendrán de repetirlo. ¿Sí? ¿Sí la creen o no la creen? Pues sí lo han experimentado, ¿verdad que sí? Cada quien lo sabemos en nuestra propia vida. Ese es lo que le pedimos a Dios, que nos renueve por dentro con el Espíritu. ¿Para qué? Pues para que alcancemos siempre la santidad y nos mantengamos en ese estado para bien de nosotros mismos, pero también para bien de toda la iglesia. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? ¿Alguna ayuda para los demás? ¿O ya me callo? ¿Mande? ¿Continencia? Pues, tiene que ver mucho con la virtud y el don también de la castidad, pero es contenernos, no es solamente en cuestión de la castidad, es poder detenernos ante un impulso que nos lleva a cometer un pecado o que nos lleva a alejarnos de Dios o de las demás personas. Entonces, la continencia también es la prudencia, pudiéramos decir, es como el buen actuar ante una situación de riesgo. Casi es lo que nos enseñaban antiguamente, es alejarnos de la ocasión de pecado. Sí, de cualquier pecado, porque hasta el de la gula, o sea, teniendo continencia, no, yo ya no me como eso. Sí, pero y esa seguramente es de las más difíciles de controlar, porque son reacciones involuntarias. Las emociones, como son reacciones del organismo, son muy difíciles de controlar. Pues sí, ya a veces cuando ya dice uno la cosa, ¡pum!, ahí viene el arrepentimiento y quiere uno controlarlo, pero pues lo único que se puede es pedir perdón. Otra vez, ni modo, volví a reaccionar violentamente. A veces es el temperamento el que no nos deja controlarnos, pero pues de eso no somos culpables. Las emociones, óiganlo bien, los sentimientos no son imputables de bondad o de maldad, o sea, no se pueden catalogar buenos o malos. Una emoción no es pecado, porque son reacciones involuntarias, entonces no son buenos ni malos, son neutros moralmente. Las acciones, esas sí pueden ser buenas o malas, pero todo esto, ¿sí saben lo que es longanimidad, verdad? Longanimidad es una virtud que hay como tres virtudes muy parecidas: magnanimidad, longanimidad y ecuanimidad. Son más o menos parecidas. Si las trabajáramos sería muy bonito. Longanimidad quiere decir tener un ánimo largo, estable, que no ande en la mañana bien feliz y contento y derretido y ya todo apachurrado o enojado con todo el mundo. Es tener un ánimo estable. Esa es la longanimidad. Que me pase lo que me pase, respire profundamente y continúe con mi mismo ánimo de todo el tiempo. La magnanimidad es esa capacidad de sobreponerse a cualquier situación de mucha alegría, porque hay gente que ante un acontecimiento fabuloso se aloca, ya anda, ya grita, quiere abrazar a todo el mundo y avienta besos. Cálmese, o sea, tenga un ánimo grande, sepa mantenerse firme tanto en el gozo como en el dolor, porque si no, a la hora del sufrimiento allá anda arrastrándose y dándose de cabeza contra el suelo. Para eso se necesita la magnanimidad, la capacidad de sostenerse idéntico ante cualquier circunstancia que venga. Ese es tener un espíritu magno, así, grandote, pues, que nada lo tumbe. Muy bien, estamos, ¿verdad? ¿Mande? La ecuanimidad es igual. Ecus quiere decir igual, tener un ánimo igual todo el tiempo. Tratar igual a toda la gente, pues. No ser arrastrado con uno y soberbio con otros.
Muy bien, vamos pues a prepararnos para la Santa Misa, ¿les parece? Bueno, vamos pues. Dios se los pague, mañana terminamos este proceso.